Cuando me desmayé en el trabajo, los médicos llamaron a mis padres. Nunca vinieron. En su lugar, mi hermana me etiquetó en una foto, día familiar sin el drama. No dije nada. Días después, aún débil y conectada a máquinas, vi 65 llamadas perdidas y un mensaje de papá: te necesitamos. Responde de inmediato. Sin pensarlo dos veces, yo. Mi nombre es K, tengo 29 años y trabajo como especialista en marketing en una importante firma en Chicago. Nunca pensé que un martes cualquiera cambiaría mi vida para siempre. En un momento, estaba presentando las proyecciones trimestrales al equipo directivo. Al siguiente, todo se volvió borroso. Un dolor insoportable me atravesó el cráneo, justo antes de que la oscuridad me engullera por completo. Me desperté sola en una cama de hospital, con máquinas pitando a mi alrededor. Un médico se acercó, con un portapapeles en la mano. Llamamos a sus contactos de emergencia, sus padres, dijo. Dijeron que vendrían, pero, continuó, dejando la frase en el aire con incomodidad. Nunca aparecieron. Si alguna vez te has sentido abandonado por las personas que más deberían quererte, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Comenta desde donde estás viendo esto y quédate para escuchar una historia sobre lo que realmente significa la familia. Al crecer en nuestro hogar de clase media en un suburbio a las afueras de Boston, parecíamos la familia estadounidense perfecta de las postales de Navidad. Mi padre, Frank, un respetado arquitecto con su propia pequeña firma, siempre vestía trajes a medida y una expresión seria. Mi madre, Diane, enseñaba en tercer grado en la escuela primaria local, y era querida por alumnos y padres por igual, gracias a su paciencia y creatividad. Mi hermana, Vanessa, 3 años mayor que yo, completaba nuestro retrato familiar con sus notas perfectas y su apariencia impecable. Desde fuera, lo teníamos todo, la casa de estilo colonial con la valla blanca, cenas familiares cada noche a las 6 en punto, y vacaciones de verano en Cape Cod. Pero bajo esa fachada pulida, se escondía una dolorosa realidad con la que yo luchaba a diario. Yo era la hija olvidada, viviendo para siempre a la sombra de Vanessa. Mira el proyecto de ciencias de tu hermana, decía mi padre, apenas mirando el mío. Primer lugar de nuevo. ¿Por qué no puedes esforzarte como Vanessa? No era que yo fuera una mala estudiante. Mantuve un sólido promedio de 3.8 durante toda la secundaria, participé en el club de debate e hice voluntariado en el refugio de animales local. Pero al lado del 4.0 de Vanessa, su presidencia del cuerpo estudiantil y su admisión en Princeton, mis logros bien podrían haber sido invisibles. K solo necesita esforzarse más, le decía mi madre a los profesores durante las reuniones, incluso cuando yo estaba sentada justo allí. Sabemos que tiene potencial. Su hermana nunca tuvo estos problemas. Las constantes comparaciones se convirtieron en la banda sonora de mi infancia. Cuando traía a casa un sobresaliente bajo, la pregunta siempre era por qué no era un sobresaliente alto, como el que Vanessa obtendría. Cuando gané el segundo lugar en el concurso de arte regional, mis padres asistieron, pero pasaron todo el tiempo hablando de cómo Vanessa había ganado el primer lugar 3 años antes. Mi 16º cumpleaños cayó el mismo fin de semana que el baile de la hermandad de Vanessa en la universidad. Mis padres condujeron 6 horas para ayudarla a prepararse, dejándome con un pastel comprado en la tienda y una nota apresurada, prometiendo que lo celebraríamos el fin de semana siguiente. Nunca lo hicimos. Para cuando llegó mi graduación de la secundaria, ya había dejado de esperar que mis padres aparecieran por mí. Vinieron, por supuesto, con las cámaras listas y sonriendo con orgullo mientras cruzaba el escenario. Pero la cena de celebración posterior, se centró por completo en el reciente compromiso de Vanessa con Travis, un estudiante de medicina de una familia adinerada. Mi carta de aceptación en la Universidad de Northwestern en Chicago, solo mereció una mención pasajera. Chicago está muy lejos, había dicho mi madre, frunciendo ligeramente el ceño. Vanessa se quedó mucho más cerca de casa. Es una buena escuela, concedió mi padre, aunque no es Princeton. Elegí Northwestern específicamente porque estaba lejos de Boston, lejos de los recordatorios constantes de que nunca estaría a la altura. Chicago representaba la libertad, una oportunidad para definirme en mis propios términos, sin el peso de la comparación aplastándome a diario. Vanessa se asentó en su vida de casada a solo 20 minutos de nuestros padres. Tuvo 2 hijos perfectos en 3 años, un niño y una niña con rizos rubios a juego como los suyos.
Decoró su casa colonial de 5 habitaciones con el mismo estilo que nuestra madre, organizó cenas para los clientes de mi padre y documentó cada momento de felicidad doméstica en las redes sociales. Tu hermana tiene una familia tan hermosa, suspiraba mi madre durante nuestras cada vez menos frecuentes llamadas telefónicas. Cuando vas a sentar cabeza, K. Tu reloj biológico está corriendo. No importaba que yo hubiera construido una carrera exitosa, hecho amigos maravillosos y creado una vida de la que estaba orgullosa. A los ojos de mi familia, estaba fracasando en las únicas métricas que realmente importaban: matrimonio, hijos y proximidad a ellos. El último día de Acción de Gracias que pasé en casa, hace 2 años, lo cristalizó todo. Mis padres habían convertido mi dormitorio de la infancia en una sala de juegos para los hijos de Vanessa, sin decírmelo. Dormí en un sofá cama en el sótano, mientras Vanessa y su familia ocupaban las habitaciones de invitados. Pensamos que no te importaría, explicó mi madre cuando vio mi expresión herida. No es como si vinieras muy a menudo. Durante la cena, Vanessa dominó la conversación con historias sobre los logros de sus hijos y el reciente ascenso de su esposo. Cuando intenté compartir noticias sobre mi propio ascenso a estratega senior de marketing, mi padre miró su reloj y preguntó si alguien quería más pavo. Me fui un día antes, alegando una emergencia de trabajo. Nadie lo cuestionó. Nadie llamó para comprobar si había llegado bien a Chicago. 3 semanas después, Vanessa me etiquetó en una foto familiar tomada el día después de que me fui. El pie de foto, familia completa, se leía como si mi ausencia no solo fuera esperada, sino preferida. Fue entonces cuando finalmente acepté la verdad. Nunca sería una prioridad para ellos. Podría agotarme intentando ganar su aprobación, su atención, su amor, pero siempre sería una batalla perdida. Así que, dejé de intentarlo. Nuestra comunicación se redujo a llamadas obligatorias en festivos y mensajes de texto ocasionales. Construí mi vida en Chicago e intenté convencerme de que estaba mejor sin el recordatorio constante de mi estatus de segunda clase en la familia, hasta el día en que mi cuerpo me traicionó y me dejó enfrentando mis peores miedos: estar completamente sola cuando más necesitaba a alguien. 5 años después de mi llegada a Chicago, finalmente había encontrado mi ritmo. Como estratega de marketing digital en Geraisen Media Group, una de las principales agencias de la ciudad, gestionaba campañas para clientes multinacionales con presupuestos millonarios. Mi apartamento en Wicker Park no era enorme, pero era mío, decorado con obras de artistas locales y muebles que había seleccionado cuidadosamente. Tenía un pequeño círculo de amigos, en su mayoría del trabajo y de mi clase semanal de cerámica, que me aceptaban exactamente como era. La distancia con mi familia me permitía respirar, crecer como persona sin ser constantemente medida con la vara de Vanessa. Nuestra comunicación se había establecido en un patrón predecible. Llamaba en cumpleaños y festivos importantes, escuchaba actualizaciones sobre la vida perfecta de Vanessa y ofrecía versiones cuidadosamente editadas de la mía. Enviaba regalos en Navidad y para los cumpleaños de mis sobrinos. Rara vez acusaban recibo. Me decía a mí misma que esto era normal, incluso saludable. Muchos adultos mantenían un contacto mínimo con sus familias. Si sentía un vacío en el pecho cuando veía a mis amigos reunirse alegremente con sus padres en los aeropuertos, o cuando mis colegas se iban temprano del trabajo para asistir a los eventos de sus hermanos, lo ignoraba. Este era el precio de la paz, de escapar del sentimiento constante de insuficiencia. El trabajo se convirtió en mi ancla, mi identidad, mi validación. Cada campaña exitosa, cada cumplido de un cliente, cada ascenso, servía como evidencia de que yo era digna, capaz, valiosa. Me volqué en los proyectos, trabajando regularmente jornadas de 12 horas y llevando mi portátil a casa los fines de semana. Mi jefe, Richard, elogiaba mi dedicación mientras, al mismo tiempo, la explotaba. K es nuestra adicta al trabajo residente, bromeaba en las reuniones. Sin marido ni hijos a los que correr a casa, así que siempre puede encargarse de un proyecto más. Yo me reía, fingiendo que no me dolía. Mejor ser conocida por mi ética de trabajo que por mi situación familiar. Los dolores de cabeza comenzaron hace unos 6 meses. Pequeños al principio, fácilmente descartados con analgésicos de venta libre. Luego vino la fatiga que el café no podía curar, el mareo ocasional cuando me levantaba demasiado rápido, las noches pasadas mirando el techo, incapaz de dormir a pesar de un agotamiento profundo. Necesitas unas vacaciones,
dijo mi amiga Olivia durante un almuerzo, notando las ojeras bajo mis ojos. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste más de un fin de semana largo? No podía recordarlo. Siempre había otra fecha límite, otro cliente, otra razón para posponer el cuidado de mí misma. Se suponía que la cuenta de Northstar Athletics sería mi mayor logro. Una compañía nacional de ropa deportiva que buscaba renovar su marca para un público más joven, me había solicitado específicamente para liderar su campaña. Richard había insinuado que el éxito podría significar un ascenso a nivel de directora, con un aumento salarial significativo y mi propio equipo. Esta es tu oportunidad para brillar de verdad, me dijo, dejando una pila de materiales de investigación sobre mi escritorio. La presentación ante su junta directiva es en 3 semanas. Necesito los conceptos para el viernes. Me lancé de lleno al proyecto, trabajando jornadas de 16 horas, saltándome comidas e ignorando los dolores de cabeza cada vez más intensos, que ahora requerían medicación recetada para poder controlarlos. Mi visión se nublaba ocasionalmente cuando miraba la pantalla del ordenador durante mucho tiempo, pero lo atribuía a la fatiga visual y seguía adelante. La mañana de la presentación, me desperté con el peor dolor de cabeza hasta la fecha, un torniquete de dolor que hacía insoportable incluso la tenue luz de la mañana. Dupliqué mi medicación, tomé una ducha muy caliente con la esperanza de aliviar la tensión en mi cuello, y me vestí con mi atuendo más inspirador de confianza, un traje gris carbón con una blusa de seda que había costado casi la mitad de mi alquiler mensual. «Te ves terrible», susurró Olivia cuando llegué a la oficina, con el maquillaje cuidadosamente aplicado para ocultar mi palidez. Se había unido a la empresa solo 3 meses antes como redactora junior y rápidamente se había convertido en lo más parecido a una amiga que tenía en el trabajo. «¿Estás segura de que puedes hacer esto?» «Estoy bien», insistí, organizando mis materiales de presentación. «Solo estoy nerviosa. Esta cuenta es enorme». Los ejecutivos de Northstar entraron en nuestra sala de conferencias exactamente a las 10 de la mañana. Richard me presentó con su encanto habitual, y yo tomé mi lugar en la cabecera de la mesa. Mis diapositivas, cuidadosamente preparadas, aparecieron en la pantalla detrás de mí mientras comenzaba a delinear nuestra estrategia para revitalizar su marca. 15 minutos después, la habitación comenzó a inclinarse. Los rostros que me observaban se volvieron borrosos, sus rasgos derritiéndose como figuras de cera en el calor. Me aferré al borde de la mesa, tratando de estabilizarme. Como pueden ver en el análisis demográfico, mi voz sonaba distante, como si alguien más estuviera hablando. El dolor en mi cabeza se agudizó, un atizador al rojo vivo detrás de mi ojo derecho. Recuerdo haber intentado alcanzar mi vaso de agua. Recuerdo a alguien diciendo mi nombre con creciente alarma. Recuerdo la terrible sensación de que mis piernas cedían, de caer hacia atrás en la nada. Luego, la oscuridad. Siguieron fragmentos de conciencia. Voces gritando. El techo moviéndose sobre mí. El lamento de las sirenas. Un paramédico haciendo preguntas que no parecía poder responder. El rostro de Olivia, pálido de preocupación, flotando en el borde de mi visión. La presión está bajando. Pongan una vía intravenosa. Señora, ¿puede decirme su nombre? Intenté responder, pero mi boca no cooperaba. El dolor estaba en todas partes ahora, aplastando mi cráneo desde adentro. Luego, de nuevo, una misericordiosa oscuridad. Cuando recuperé la conciencia por completo, estaba en una cama de hospital. Las luces estaban atenuadas, pero podía distinguir las siluetas del equipo médico que me rodeaba. Una vía intravenosa entraba en mi brazo y algo pitaba constantemente cerca. Sentía la boca como si estuviera llena de algodón, y el dolor en mi cabeza había retrocedido a un latido sordo. Una enfermera notó que estaba despierta y se acercó. «Bienvenida de nuevo», dijo, revisando los monitores a mi lado. «Nos diste un buen susto. Le avisaré al doctor que estás despierta». «¿Qué pasó?» Mi voz era un susurro ronco. «Te desmayaste en el trabajo. Tu colega vino contigo en la ambulancia. Tuvo que volver a la oficina, pero dijo que regresaría más tarde. Ajustó algo en mi vía. El doctor te explicará todo. Intenta descansar». La doctora llegó poco después, una mujer de unos 40 años con ojos amables y un trato directo. «Señorita Davis, soy la doctora Chen. Está en el Northwestern Memorial Hospital».
Se desmayó por deshidratación severa y agotamiento, pero nos preocupa que pueda haber causas subyacentes. Estamos haciendo algunas pruebas. ¿Cuándo puedo irme?, pregunté, pensando ya en la presentación de Northstar. Tengo trabajo. Eso no va a pasar pronto, dijo la doctora Chen con firmeza. Tu cuerpo te está diciendo algo importante y necesitas escuchar. Hemos contactado a tus contactos de emergencia, tus padres. Dijeron que vendrían, pero aún no han llegado. Algo frío se instaló en mi estómago. Por supuesto que no habían venido. ¿Por qué los había puesto como contactos de emergencia? Por costumbre, quizás, o por alguna persistente e infantil esperanza de que, en una verdadera crisis, ellos aparecerían por mí. Viven en Boston, expliqué, como si la distancia fuera la única razón de su ausencia. Es un viaje largo. La expresión de la doctora Chen sugirió que entendía más de lo que yo decía. Bueno, no estarás sola. Tu colega Olivia parece bastante preocupada, y tenemos un personal excelente aquí. Mientras explicaba las pruebas que querían hacer, los medicamentos que me estaban dando, los síntomas que estaban monitoreando, me sentí extrañamente distante. Una parte de mí siempre se había preguntado qué pasaría si realmente necesitara a mi familia. Ahora lo sabía, nada. Nada pasaría. Simplemente no estarían allí. La habitación del hospital se convirtió en mi nueva realidad, un universo estéril de máquinas que pitaban, bandejas de comida insípida y el chirrido rítmico de los zapatos de las enfermeras sobre el linóleo. El tiempo perdió su significado, medido ahora en dosis de medicación y cambios de turno, en lugar de reuniones y plazos. Entraba y salía del sueño ese primer día, la medicación lo volvía todo confuso. Cuando me desperté más lúcida a la mañana siguiente, Olivia estaba sentada en la silla de visitas junto a mi cama, mirando su teléfono. Levantó la vista cuando me moví. Hola, bella durmiente, dijo, dejando su teléfono a un lado. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, admití, intentando sentarme. Mi cabeza dio vueltas con el movimiento. ¿Qué pasó con la reunión de Northstar? Olivia puso los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa? Literalmente te desmayaste y te llevaron de urgencia al hospital. Era una presentación importante, insistí débilmente. Richard la terminó. Estaban preocupados por ti, por cierto. La gente de Northstar, quiero decir. Enviaron flores. Señaló un modesto arreglo en el alféizar de la ventana que no había notado. Richard, por otro lado, preguntó cuándo volverías porque, y cito, el cronograma de Northstar es muy ajustado. Suena como Richard, murmuré. Te traje algunas cosas. Olivia colocó una bolsa de tela en mi cama. Pijamas, artículos de tocador, tu cargador de teléfono y ese libro de tu mesita de noche. Espero que no te importe que usara la llave de repuesto que me diste. El simple acto de amabilidad hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Aquí estaba Olivia, alguien a quien conocía desde hacía solo 3 meses, trayéndome cosas para mi comodidad y sentándose a mi lado. Mientras tanto, mi propia familia. ¿Han llamado mis padres al hospital?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. La vacilación de Olivia me lo dijo todo. No estoy segura. Las enfermeras lo sabrían mejor que yo. Está bien, dije rápidamente. Están ocupados y Boston está lejos. Es un vuelo de 2 horas, dijo Olivia, con un tono cortante en su voz. Pero bueno, seguro que tienen sus razones. Ambas sabíamos cuáles eran esas razones, pero ninguna lo dijo en voz alta. En su lugar, Olivia me puso al día con los chismes de la oficina hasta que una enfermera entró para tomarme los signos vitales. Más tarde esa tarde, la doctora Chen regresó con un neurólogo, el doctor Patel. Sus expresiones serias me provocaron un escalofrío. Señorita Davis, tenemos algunas preocupaciones sobre sus pruebas preliminares, comenzó la doctora Chen. Sus síntomas, combinados con algunas anormalidades en sus análisis de sangre e imágenes iniciales, sugieren que debemos investigar más a fondo. El doctor Patel dio un paso adelante. Nos gustaría realizar una resonancia magnética y algunas pruebas adicionales. Estamos viendo indicios de una posible presión dentro de su cráneo que podría explicar sus fuertes dolores de cabeza y el episodio de desmayo. ¿Presión?
¿Cómo qué, exactamente? Se me había secado la boca. Podrían ser varias cosas, respondió con cuidado. Inflamación, acumulación de líquido, o posiblemente una masa de algún tipo. La resonancia magnética nos dará una imagen más clara. ¿Una masa? La palabra quedó suspendida en el aire, pesada de implicaciones. No decían tumor, pero eso era lo que querían decir. El miedo me recorrió la espalda, frío e insistente. Entiendo, logré decir. ¿Cuándo sucederá esto? Hemos programado la resonancia para mañana por la mañana, dijo la doctora Chen. Mientras tanto, vamos a empezar a administrarle medicamentos para reducir cualquier inflamación y ayudar con el dolor. ¿Han actualizado a mis padres sobre esto?, pregunté, sin saber por qué me torturaba preguntando. La expresión de la doctora Chen se suavizó con simpatía. Llamamos al número de su archivo nuevamente esta mañana. Su padre respondió y dijo que estaban haciendo arreglos para venir, pero que necesitaban algo de tiempo. Haciendo arreglos para un vuelo de 2 horas, mientras su hija podría tener un tumor cerebral. La herida de su indiferencia, siempre dolorosa pero generalmente manejable, se abrió de par en par. Después de que los médicos se fueran, me quedé en la habitación oscura, completamente sola con mi miedo. La idea de enfrentar un diagnóstico grave sin el apoyo de mi familia hizo que las paredes del hospital parecieran cerrarse a mi alrededor. Consideré llamarlos yo misma, pero el orgullo me detuvo. Si no se molestaban en llamar al hospital para pedir actualizaciones, ¿por qué debería yo contactarlos? La noche trajo un cambio de turno, y con él, a una enfermera llamada Jennifer, que se convertiría en una fuente inesperada de consuelo en los días venideros. ¿Sin visitas esta noche?, preguntó mientras revisaba mi vía intravenosa. Mis padres viven fuera del estado, dije, la excusa sonando hueca incluso para mis propios oídos. Jennifer asintió, sin juzgar. Bueno, me tienes a mí hasta las 7 de la mañana. Te advierto, hablo mucho. Mis otros pacientes suelen fingir que están dormidos para tener un poco de paz. Su charla alegre mientras trabajaba fue extrañamente reconfortante. Me habló de sus 3 gatos, su pasión por los podcasts de crímenes reales y el reciente y desastroso intento de su hermana de teñirse el pelo en casa, historias simples y normales de la vida que me distrajeron momentáneamente del miedo que me carcomía por dentro. Muchos pacientes pasan por procedimientos serios solos, le pregunté cuándo se iba. Jennifer se detuvo en la puerta. Más de los que crees. La familia es complicada. Pero, ¿sabes qué? El personal del hospital se convierte en una familia sustituta bastante buena cuando es necesario. Te cubrimos las espaldas. Sus palabras se quedaron conmigo mientras intentaba dormir, compitiendo con las preocupaciones sobre la resonancia magnética y lo que podría revelar. Mi teléfono permanecía en silencio en la mesita de noche. Sin llamadas de Boston. Sin mensajes de texto preocupados preguntando cómo me sentía. Solo notificaciones de correos electrónicos del trabajo y redes sociales que no me atrevía a revisar. La resonancia magnética a la mañana siguiente fue una pesadilla claustrofóbica de ruido mecánico e inmovilidad. Cerré los ojos e intenté concentrarme en mi respiración, luchando contra el pánico mientras la máquina resonaba y zumbaba a mi alrededor. Los técnicos habían sido amables, explicando cada paso, pero nada podía prepararme para la realidad de ser deslizada en ese tubo estrecho, aterrorizada por lo que pudieran encontrar. Después, temblorosa y agotada, me llevaron de vuelta a mi habitación para esperar los resultados. Olivia había enviado un mensaje de texto diciendo que me visitaría después del trabajo. El turno de Jennifer había terminado, reemplazado por una enfermera más reservada que revisó eficientemente mis signos vitales sin conversar. Las horas se alargaron interminablemente. Miraba mi teléfono silencioso, deseando que sonara con una llamada de mis padres. ¿Habían siquiera reservado los vuelos? ¿Estaban preocupados en absoluto? ¿O Vanessa había programado otro evento familiar que tenía prioridad? La amargura de estos pensamientos me agotaba, pero no podía evitar que dieran vueltas en mi cabeza. Años de negligencia emocional me habían condicionado a esperar la decepción. Pero una parte infantil de mí siempre había creído que, en una verdadera emergencia, ellos aparecerían. Que cuando realmente importara, yo les importaría. Para la tarde de mi tercer día en el hospital, sin noticias de mi familia, tuve que aceptar la verdad.
Ni siquiera una hospitalización con una condición potencialmente grave era suficiente para convertirme en una prioridad. La revelación fue devastadora y, extrañamente, liberadora. Si esto no podía hacer que se preocuparan, nada lo haría. Y si nada lo haría, quizás era finalmente el momento de dejar de tener esperanzas. El aburrimiento finalmente superó mi renuencia a revisar las redes sociales. 3 días en una habitación de hospital, con solo la televisión diurna como compañía, llevarían a cualquiera a medidas desesperadas. Cogí mi teléfono, diciéndome que solo revisaría los correos del trabajo, no las plataformas sociales donde podría ver actualizaciones familiares. Esa resolución duró aproximadamente 30 segundos, antes de que una notificación llamara mi atención: Vanessa Davis te ha etiquetado en una publicación. Mi pulgar se detuvo sobre ella. El instinto me advirtió que no mirara, pero la curiosidad morbosa ganó. La foto se cargó, brillante y alegre en mi pantalla. Mis padres, Vanessa, su esposo Travis y sus 2 hijos, sonriendo frente a la entrada de Six Flags New England. Llevaban camisetas personalizadas a juego que decían: Día de Diversión Familiar Davis, 2025. La marca de tiempo mostraba que fue tomada ayer, 2 días después de que me desmayara y fuera hospitalizada. El pie de foto fue la puñalada final: día familiar sin el drama. A veces, menos es más. Clima perfecto, compañía perfecta, día perfecto. 53 me gusta, 27 comentarios, todos variaciones de hermosa familia y creando recuerdos que importan. Mi tía Susan había escrito: la salida familiar perfecta de los Davis, con un emoji de corazón. Estaban teniendo un día de diversión familiar mientras yo yacía en una cama de hospital, esperando resultados que podrían cambiar mi vida para siempre. No solo no habían venido a estar conmigo, sino que estaban celebrando activamente mi ausencia. Sin el drama solo podía referirse a mí, el miembro de la familia cuya exclusión, aparentemente, mejoraba la experiencia. Revisé las fotos adicionales. Mi padre llevando a mi sobrino sobre sus hombros, mi madre ayudando a mi sobrina con algodón de azúcar, Vanessa y Travis besándose frente a una montaña rusa. Todos sonriendo, todos felices, nadie extrañando a la hija y hermana que podría estar gravemente enferma. Mis ojos ardían con lágrimas no derramadas, pero me negué a dejarlas caer. En su lugar, cerré la aplicación y puse mi teléfono boca abajo en la mesita. No comentaría. No reaccionaría. No les daría la satisfacción de saber que me habían herido una vez más. Un golpe en la puerta interrumpió mis oscuros pensamientos. La doctora Chen y el doctor Patel entraron, con tabletas en mano y expresiones cuidadosamente neutrales que hicieron que mi estómago se contrajera de pavor. Señorita Davis, comenzó el doctor Patel, acercando una silla a mi cama. Tenemos los resultados de su resonancia magnética. Me preparé, agarrando la delgada manta del hospital. Díganmelo directamente, sea lo que sea. Encontramos una masa en su lóbulo frontal derecho, dijo, girando su tableta para mostrarme una imagen del escáner con un área blanca distintiva resaltada. Basado en sus características, creemos que es un meningioma, un tipo de tumor que se forma en las membranas que cubren el cerebro. Un tumor. La palabra que había estado temiendo. Mis oídos comenzaron a zumbar, y me obligué a concentrarme en la explicación continua del doctor Patel. La buena noticia es que los meningiomas suelen ser benignos, es decir, no cancerosos. Sin embargo, la ubicación y el tamaño del suyo está causando una presión significativa, lo que explica sus síntomas. Necesita ser extirpado quirúrgicamente. Cirugía, repetí, aturdida. Cirugía cerebral. La doctora Chen dio un paso adelante. El procedimiento conlleva riesgos, como cualquier cirugía, pero el doctor Patel es uno de los mejores neurocirujanos del Medio Oeste. Dada la naturaleza progresiva de sus síntomas, recomendamos proceder relativamente pronto, dentro de la próxima semana si es posible. Continuaron explicando el procedimiento, el proceso de recuperación, las tasas de éxito, pero sus voces parecían venir de muy lejos. Todo lo que podía pensar era que enfrentaría una cirugía cerebral completamente sola. ¿Hay alguien a quien podamos llamar por usted?, preguntó la doctora Chen amablemente. ¿Familiares o amigos que puedan estar aquí? La imagen de mi familia riendo en Six Flags apareció en mi mente. No, dije con firmeza. No hay nadie a quien contactar.
Después de que los médicos se fueran, prometiendo regresar al día siguiente con más detalles sobre la programación de la cirugía, me senté en un silencio atónito. Tumor cerebral, cirugía, recuperación, todas palabras que no deberían ser parte de mi realidad. A los 29 años, se suponía que las personas que enfrentaban crisis de salud graves estarían rodeadas de seres queridos, no yaciendo solas en una habitación de hospital mientras su familia disfrutaba de parques de atracciones. La injusticia de todo aquello rompió algo dentro de mí, liberando un torrente de lágrimas que había estado conteniendo durante días, durante años. Todavía estaba llorando cuando Jennifer llegó para su turno de noche. Me miró y cerró la puerta para tener privacidad. ¿Malas noticias?, preguntó en voz baja, dándome una caja de pañuelos. Asentí, incapaz de hablar entre sollozos. ¿Quieres hablar de ello? Me han dicho que soy buena escuchando cuando no estoy hablando por los codos. Así que le conté sobre el diagnóstico, la cirugía recomendada y luego, sorprendiéndome a mí misma, sobre mi familia, sobre la foto etiquetada y los años de negligencia emocional que la habían precedido. Sobre enfrentar una cirugía cerebral sola porque las personas que deberían amarme incondicionalmente no se molestaron en aparecer. Jennifer escuchó sin interrupción, pasándome pañuelos de vez en cuando. Cuando finalmente me quedé en silencio, emocionalmente agotada, se sentó en el borde de mi cama. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Hace 10 años, me diagnosticaron cáncer de mama en etapa 3 a los 32. Mi esposo de 8 años decidió que era demasiado para él y se mudó 2 semanas después. Mis padres habían muerto. Mi hermana vivía en el extranjero. Pasé por quimioterapia, radiación y reconstrucción completamente sola. ¿Cómo lo hiciste?, susurré. Un día a la vez. Y en realidad no estaba sola. Sonrió levemente. Encontré familia en lugares inesperados. Mis vecinos, mis compañeros de trabajo, incluso otros pacientes. A veces, la familia en la que nacemos nos falla, pero la familia que encontramos en el camino puede ser más fuerte que la sangre. No sé si soy tan valiente, admití. Nadie lo sabe hasta que tiene que serlo, respondió Jennifer. Y escucha, tener un sistema de apoyo no te hace débil. Te hace humana. Tu colega Olivia parece preocuparse. Deja que te ayude. Y tenemos grupos de apoyo aquí en el hospital para pacientes que pasan por situaciones similares. Todavía no he decidido si contarle a mi familia sobre el diagnóstico, dije. Una parte de mí piensa que deberían saberlo. Pero otra parte quiere protegerse de más decepciones, terminó Jennifer por mí. Lo entiendo. Esa es tu decisión, y no hay una elección equivocada. Pero tómala por las razones correctas, no por orgullo o rencor. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera a atender a otros pacientes. Cogí mi teléfono varias veces para llamar a mis padres, pero siempre lo dejaba de nuevo. ¿Qué les diría? Hola, tengo un tumor cerebral, pero no se preocupen en venir, ya que Six Flags era claramente más importante. Al final, decidí no decírselo. Al menos, no todavía. Si no se molestaban en llamar al hospital para pedir una actualización, no merecían saberlo. Superaría esto por mi cuenta, con la ayuda de cualquier familia encontrada que pudiera reunir. Y quizás, solo quizás, finalmente me liberaría de la desesperada necesidad de aprobación que había moldeado toda mi vida. El día antes de mi cirugía programada llegó con una extraña sensación de calma. Después del shock y el miedo inicial, me había instalado en una especie de aceptación resignada. Esto iba a suceder con o del apoyo familiar, y necesitaba concentrarme en superarlo en lugar de pensar en quien no estaba allí. El doctor Patel había explicado el procedimiento en detalle. Harían una incisión en mi cuero cabelludo, retirarían una sección del cráneo, extraerían cuidadosamente el tumor de la membrana que rodea mi cerebro, volverían a colocar el hueso y cerrarían la incisión. La cirugía duraría aproximadamente 5 horas, seguidas de al menos 3 días en la unidad de cuidados intensivos, y una estancia hospitalaria mínima de 2 semanas después. La recuperación de una cirugía cerebral es un maratón, no un sprint, me había dicho. Necesitarás ayuda cuando te den el alta. ¿Tienes a alguien que pueda quedarse contigo? Había sentido vagamente, sin querer admitir que no tenía idea de quién desempeñaría ese papel. Olivia llegó esa mañana, habiéndose tomado un día personal para estar conmigo antes de la cirugía.
Llevaba una pequeña bolsa de lona y un aire de alegría forzada. Traje entretenimiento, anunció, sacando revistas, un ajedrez portátil y su tableta cargada de películas. Pensé que podríamos distraerte hasta que te lleven. Su deliberada normalidad era exactamente lo que necesitaba. Vimos una comedia romántica, jugamos al ajedrez, que ella ganó con facilidad, y evitamos hablar del procedimiento del día siguiente hasta que apareció un voluntario del hospital con el papeleo preoperatorio. ¿Familiar más cercano?, preguntó el voluntario, con el bolígrafo sobre el formulario. Olivia y yo intercambiamos una mirada. Ponme a mí, dijo Olivia con decisión, tomando el portapapeles. Ahora soy su contacto de emergencia. El simple acto de solidaridad hizo que me ardieran los ojos. No tienes que hacer eso. Obviamente, sí, ya que algunas personas no entienden lo que realmente significan las obligaciones familiares, murmuró, rellenando su información. Además, alguien tiene que regar tus plantas y alimentar tu masa madre mientras estás aquí. Jennifer llegó para su turno justo cuando Olivia se iba, intercambiando presentaciones y números de teléfono para coordinar las visitas durante mi recuperación. La facilidad con la que asumieron la responsabilidad por mí, prácticamente extrañas hacía unos días, contrastaba fuertemente con la ausencia de mi verdadera familia. Tengo algo para ti, dijo Jennifer después de que Olivia se fuera. Me entregó un trozo de papel con varios nombres y números de habitación. Estos son pacientes que han tenido cirugías similares o que también están pasando por el tratamiento solos. Todos en esta lista dijeron que les encantaría recibir una visita si te apetece. ¿Ahora? La noche antes de la cirugía. Ella se encogió de hombros. A veces, hablar con gente que lo entiende ayuda más que cualquier otra cosa. Sin presiones, de todas formas. Después de que Jennifer se fuera con sus otros pacientes, me quedé mirando la lista. La idea de sentarme sola con mis pensamientos no parecía atractiva, así que me puse la bata que Olivia había traído y me dirigí a la primera habitación de la lista. Durante las siguientes 2 horas, conocí a 5 personas extraordinarias. Martín, un profesor jubilado de 67 años que había pasado por la misma cirugía 3 semanas antes y se estaba recuperando excelentemente. Sofía, una madre soltera de 35 años que luchaba contra un linfoma y cuya familia vivía en Colombia. Darius, un estudiante universitario cuyos padres lo habían repudiado al salir del armario, ahora enfrentando la leucemia con una determinación feroz. Ruth, una anciana cuyos hijos vivían al otro lado del país, recuperándose de un derrame cerebral. Y Jackson, un padre divorciado de 40 años con 3 hijos que había sobrevivido a una lesión cerebral traumática por un accidente de coche. Cada conversación me hizo sentir menos sola, menos singularmente abandonada. Sus historias de resiliencia, de encontrar fuerza cuando parecía imposible, me envolvieron como un escudo protector. Cuando regresé a mi habitación, agotada pero más tranquila, me sentí parte de algo más grande que yo, una comunidad de supervivientes. Dormí sorprendentemente bien esa noche y me desperté lista para enfrentar lo que venía. Los preparativos preoperatorios pasaron en un borrón de formularios, controles vitales e instrucciones de última hora. Olivia llegó justo antes de que vinieran a llevarme al quirófano, apretando mi mano y prometiendo estar allí cuando despertara. «Puedes con esto», susurró. «Y me tienes a mí. Con eso es suficiente». El anestesiólogo me pidió que contara hacia atrás desde 10. Llegué al 7 antes de que la oscuridad me reclamara. Despertar después de una cirugía cerebral no es como en las películas. No hubo un momento dramático de conciencia, solo un surgimiento gradual y desorientador hacia un mundo de dolor y confusión. Voces flotaban a mi alrededor, manos me tocaban, máquinas pitaban, pero todo se sentía desconectado, como si le estuviera pasando a otra persona. El tiempo perdió todo significado. Entraba y salía, captando fragmentos de conversación entre enfermeras y médicos. Estable. Reactiva. Buenas señales. Las palabras se registraban sin contexto, escapándose antes de que pudiera comprenderlas del todo. Cuando finalmente emergí más completamente, el primer rostro que vi fue el de Olivia, cansada pero sonriente junto a mi cama de la UCI. «Hola», dijo en voz baja. «La cirugía fue genial. El tumor se ha ido. Vas a estar bien». Intenté hablar, pero tenía la garganta demasiado seca. Me ofreció un pequeño trozo de hielo de una taza junto a la cama.
Jennifer también está aquí, añadió Olivia. Pasó en su descanso, y Martín, el del final del pasillo, envió flores. Tienes todo un club de fans formándose. Apareció una enfermera, revisando monitores y ajustando algo sobre mi cabeza. El doctor Patel pasará pronto para darte el informe completo, pero todo salió según lo planeado. ¿Cómo está tu nivel de dolor en una escala del 1 al 10? El latido en mi cabeza era intenso, pero de alguna manera distante. 6, logré decir. Te daremos algo para eso, prometió, haciendo una nota en mi historial. Los siguientes 3 días en la UCI pasaron en una neblina de analgésicos, breves periodos de claridad y la presencia constante del personal médico. Olivia me visitaba a diario, trayendo noticias del trabajo y pequeños gestos de ánimo. Jennifer pasaba en cada turno, a veces solo por unos minutos, a veces más tiempo cuando su carga de pacientes lo permitía. Al cuarto día, me trasladaron a una habitación normal, con la cabeza envuelta en vendas, el cuerpo débil, pero la mente cada vez más clara. El doctor Patel me visitó con buenas noticias. El tumor había sido extirpado por completo, se confirmó que era benigno y mi pronóstico era excelente. Necesitarás fisioterapia y terapia ocupacional, explicó, y te monitorearemos de cerca durante el próximo año, pero espero que te recuperes por completo. Esa noche, mientras comía lentamente la primera comida real que me habían permitido desde la cirugía, mi teléfono, que había estado prácticamente ignorado en la mesita de noche, comenzó a vibrar repetidamente. Notificaciones de mensajes de texto y alertas de llamadas perdidas llenaron la pantalla en una repentina ráfaga de actividad. 17 llamadas perdidas de papá. 22 llamadas perdidas de mamá. 26 llamadas perdidas de Vanessa. Y un mensaje de texto de mi padre: te necesitamos. Responde de inmediato. Miré la pantalla con incredulidad. Después de casi una semana de silencio absoluto mientras enfrentaba un tumor cerebral y una cirugía sola, de repente mi familia intentaba contactarme desesperadamente. No para saber cómo estaba, no para disculparse por su ausencia, sino porque me necesitaban. Con manos temblorosas, abrí el mensaje de mi padre para encontrar un segundo debajo: tu abuelo está en el hospital. Un derrame cerebral. Los médicos dicen que podría no superarlo. Está preguntando por ti. Llámanos. Mi abuelo. La única persona en mi familia extendida que siempre me había visto, que siempre me había hecho sentir valorada. Quien me enseñó a pescar, a jugar al ajedrez y a apreciar la música clásica cuando era joven. Quien me enviaba tarjetas de cumpleaños con notas personales incluso después de que me mudara a Chicago. Quien me llamaba cada mes solo para charlar. Y se estaba muriendo, preguntando por mí, mientras yo misma yacía en una cama de hospital, recuperándome de una cirugía cerebral de la que mi familia ni siquiera sabía. Sin pensarlo 2 veces, presioné el botón de llamada junto a mi cama. Cuando apareció una enfermera, pedí a Jennifer. Este era un momento que no podía enfrentar sola. Jennifer llegó en minutos, su expresión cambiando de una pregunta profesional rutinaria a preocupación cuando vio mi rostro. ¿Qué pasa? ¿Tienes dolor? Le entregué mi teléfono sin decir palabra, con la avalancha de mensajes y el texto de mi padre en la pantalla. Ah, dijo después de leerlo. Las emergencias familiares tienen un timín interesante, ¿no? Mi abuelo, dije, con la voz quebrada. Es el único que siempre. Que siempre. Y ahora se está muriendo, y yo estoy aquí, y ellos ni siquiera saben por qué no he respondido a sus llamadas. Jennifer se sentó en el borde de mi cama. ¿Qué quieres hacer? Era una pregunta tan simple, pero atravesó el enredo de emociones que nublaba mi juicio. ¿Qué quería hacer yo? No qué debería hacer o qué se esperaba, sino que quería realmente cá. Cerré los ojos, y los recuerdos de mi abuelo me inundaron. El abuelo Howard llevándome a pescar al amanecer con 8 años, solo nosotros 2 mientras el resto de la familia dormía, enseñándome a poner el cebo en mi propio anzuelo y a limpiar mi pesca, diciéndome que era valiente y capaz cuando mis padres solo veían lo que no podía hacer. El abuelo Howard asistiendo a mi exposición de arte de la secundaria cuando mis padres tenían un conflicto con el torneo de debate de Vanessa, de pie con orgullo junto a mis pinturas y presentándose a todos como el abuelo de K. Sí, la artista talentosa. El abuelo Howard llamándome después de cada festivo importante que pasaba sola en Chicago, no para hacerme sentir culpable por mi ausencia,
sino para decirme que me extrañaba y que entendía por qué necesitaba distancia. Necesito verlo, dije finalmente. Pero no sé si puedo, físicamente. Quiero decir, acabo de tener una cirugía cerebral. Déjame llamar al doctor Patel, dijo Jennifer. Esto es una cuestión médica primero, y emocional segundo. El doctor Patel fue directo cuando lo consultaron. No es aconsejable viajar durante al menos 2 semanas después de una craneotomía. Los cambios de presión durante un viaje en avión podrían causar complicaciones, y todavía tienes riesgo de convulsiones, hemorragias e infecciones. ¿Dónde está tu abuelo? En Boston, dije, con el corazón encogido. Eso es un no definitivo para viajar en avión, confirmó. Incluso un viaje en coche de una longitud significativa sería desaconsejable. Necesitas un entorno tranquilo y controlado, y acceso inmediato a atención médica si surgen complicaciones. Así que no puedo ir, susurré, con lágrimas asomando. No puedo despedirme. No puedes viajar, corrigió amablemente. Pero hay otras opciones. Videollamadas, por ejemplo. Olivia, que había llegado durante esta conversación, intervino. Lo primero es lo primero, tienes que devolver la llamada a tu familia. Ni siquiera saben por qué no has estado respondiendo. Tenía razón, por supuesto. Con Jennifer y Olivia flanqueándome como centinelas protectores, marqué el número de mi padre. Respondió al primer tono. ¿Dónde has estado? Llevamos días intentando localizarte. Sin un hola. Sin un ¿cómo estás? Solo una acusación inmediata. He estado en el hospital, papá, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Una pausa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás bien? No realmente. La simplicidad de la respuesta pareció quedar suspendida en el aire. Me desmayé en el trabajo la semana pasada. Un tumor cerebral. Me operaron hace 4 días. El silencio se extendió por la línea, tanto que pensé que nos habíamos desconectado. Finalmente, la voz de mi padre regresó, extrañamente apagada. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no nos lo dijiste? Lo absurdo de la pregunta me hizo reír, un sonido corto y áspero que tiró dolorosamente de mi incisión. El hospital os llamó varias veces. Dijisteis que vendríais, pero nunca lo hicisteis. En su lugar, os fuisteis a Six Flags. Otra larga pausa. No pensamos que fuera tan grave. La enfermera solo dijo que estabas deshidratada y agotada. ¿Y no se os ocurrió volver a llamar? ¿Llamar al hospital para pedir actualizaciones? Llamarme directamente a mí. Cada pregunta apretaba mi agarre en el teléfono. Me desperté sola en una cama de hospital, papá. Me diagnosticaron un tumor cerebral sola. Entré en una cirugía cerebral sola. Por primera vez, parecía no saber qué decir, algo que nunca antes había presenciado. Deberíamos haberlo comprobado. Lo siento. La disculpa, probablemente la primera que había recibido de él, debería haberse sentido trascendental. En cambio, se sintió hueca, demasiado poco, demasiado tarde. El abuelo Howard, dije, cambiando de tema. ¿Cómo está? Mi padre suspiró profundamente. No está bien. Un derrame cerebral grave hace 3 días. Está consciente pero débil. Los médicos no son optimistas. No puedo viajar, dije. Órdenes del médico. Pero quiero hablar con él. ¿Puedes organizar una videollamada? Por supuesto. Te enviaré un mensaje cuando estemos en su habitación. Una vacilación. Tu madre y tu hermana están aquí. Quieren hablar contigo. Ahora no, dije con firmeza. Estoy cansada. Una cirugía cerebral hace eso. Solo organiza la llamada con el abuelo. Después de colgar, me dejé caer contra las almohadas, emocionalmente agotada. Olivia me apretó la mano. Lo hiciste genial, dijo. Muy tranquila, con límites muy claros. ¿Se disculpó? Dije, todavía procesando el evento sin precedentes. Creo que lo dejé en shock. Bien, dijo Jennifer con firmeza.
A veces la gente necesita un golpe de realidad. 3 horas después, mi teléfono sonó con una videollamada. Respirando hondo, respondí para ver la habitación de hospital de mi abuelo. Mi padre estaba ajustando el ángulo del teléfono, con mi madre y Vanessa visibles al fondo, ambas con aspecto incómodo. Abuelo, llamé suavemente. Soy K. La cámara se movió para mostrar el rostro de mi abuelo, más delgado y gris de lo que recordaba, pero sus ojos se iluminaron al verme. K, chica, dijo, usando su viejo apodo para mí. Su voz era arrastrada pero inteligible. Ahí estás. Intenté angular mi teléfono para que mi cabeza vendada no fuera visible, pero sus ojos agudos no se perdieron nada. ¿Qué te pasó?, preguntó, con la preocupación evidente incluso en su estado debilitado. Solo una pequeña cirugía, dije, tratando de sonar casual. Nada de qué preocuparse. Mentirosa, dijo con un fantasma de su vieja sonrisa burlona. Tu padre me lo contó. Tumor cerebral. Mi chica valiente. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Incluso ahora, enfermo y moribundo, estaba más preocupado por mí que por sí mismo. Estoy bien, abuelo. Los médicos dicen que me recuperaré por completo. ¿Bien? Eso está bien. Sus ojos se cerraron brevemente, luego se abrieron con esfuerzo. Escúchame, Ga, chica. La casa del lago. Es tuya. Parpadeé confundida. ¿Qué? Mi cabaña en Crystal Lake. Te la dejo a ti. Los papeles ya están firmados. Sus palabras se volvían más arrastradas. Siempre fue tu lugar especial. ¿Recuerdas? Si recordaba la pequeña cabaña en Crystal Lake donde pasé los veranos de mi infancia pescando con el abuelo Howard en las primeras horas de la mañana, leyendo en el porche cubierto durante las tormentas de la tarde, quedándome dormida con el sonido de los colimbos llamando a través del agua. Era mi lugar favorito en el mundo, un santuario donde siempre me había sentido verdaderamente en paz. Abuelo, no tienes que. Ya está hecho, interrumpió. La cuidarás. Sé que lo harás. Su mirada se intensificó. Una cosa más, K, chica. Deja de huir. ¿A qué te refieres? De ellos, dijo, mirando hacia donde mis padres debían estar de pie fuera del encuadre. Habla con ellos. Haz que te escuchen. Luego decide. Huir mantiene la herida viva. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Había estado huyendo de mi familia durante años, distanciándome física y emocionalmente, pero sin confrontar nunca realmente el dolor que me habían causado. Nunca exigiendo ser vista, ser escuchada, ser valorada. Había aceptado mi papel de hija olvidada y había huido en lugar de luchar por el reconocimiento que merecía. Lo haré, prometí. La próxima vez que los vea. No hay mejor momento que el ahora, dijo con un toque de su vieja terquedad. Estoy cansado. Habla tú con ellos. Sus ojos se cerraron de nuevo. Te quiero, K, chica. Siempre te he querido. Yo también te quiero, abuelo, susurré. Pero él ya se estaba durmiendo, el derrame cerebral habiendo agotado su limitada energía. El rostro de mi padre apareció en la pantalla. Necesita descansar, dicen los médicos. Se interrumpió, su mirada finalmente enfocándose en mi apariencia. Dios mío, K, tu cabeza. Cirugía cerebral, le recordé secamente. ¿Recuerdas? Pareció quedarse sin palabras de nuevo, una experiencia nueva y desconcertante para un hombre que siempre sabía exactamente qué decir. Deberíamos haber estado allí. Sí, estuve de acuerdo. Deberíais haberlo estado. Mi madre apareció a su lado, llevándose la mano a la boca al verme. K, tu hermoso cabello. De todas las cosas en las que fijarse, no en mi salud, no en mi miedo, no en mi soledad durante una prueba que amenazaba mi vida. Mi cabello. Volverá a crecer, dije fríamente. A diferencia de la confianza de tu hija en vosotros. Vanessa se metió en el encuadre, sus rasgos perfectos dispuestos en una expresión comprensiva que no llegaba a sus ojos. K, si hubiéramos sabido que era grave, por supuesto que habríamos venido. Lo habríais hecho, desafié.
Porque el hospital llamó y os dijo que me había desmayado y estaba hospitalizada. Eso debería haber sido suficiente para que cualquier familia normal al menos llamara para ver cómo estaba. En cambio, me etiquetaste en tu día familiar sin el drama, mientras yo esperaba saber si tenía cáncer. Vanessa tuvo la decencia de sonrojarse. Eso no fue. No quise decir. Sí, lo hiciste, dije con certeza. Siempre has sido más feliz cuando no estoy cerca para complicar tu narrativa familiar perfecta. Bueno, felicidades. Conseguiste tu deseo. Enfrenté el momento más aterrador de mi vida completamente sola porque mi familia no se molestó en coger un teléfono. Mi padre se aclaró la garganta. Cometimos un error. Un error terrible. Pero somos tu familia. Te queremos. ¿De verdad? Pregunté simplemente. Porque el amor significa estar presente. Significa preocuparse. Significa hacer de alguien una prioridad. No recuerdo la última vez que alguno de vosotros hizo eso por mí. Eso no es justo, protestó mi madre. Siempre te hemos apoyado. ¿Cuándo? Exigí. ¿Cuándo me habéis puesto alguna vez en primer lugar? ¿Cuándo me habéis elegido a mí por encima de Vanessa? ¿Cuándo habéis reconocido mis logros sin compararlos con los de ella? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Voy a colgar ahora, dije. Estoy cansada y necesito descansar. Dile al abuelo que llamaré mañana. Y no os preocupéis por venir a Chicago. Tengo gente que me cuida. Familia de verdad. Terminé la llamada antes de que pudieran responder, y luego apagué mi teléfono por completo. Había cumplido mi promesa al abuelo Howard. Había dicho mi verdad, y por primera vez en mi vida, me sentí libre de la desesperada necesidad de su aprobación. Olivia, que había salido durante la llamada para darme privacidad, regresó con una taza de trozos de hielo. ¿Cómo fue? Exactamente como tenía que ser, respondí. Ahora estoy lista para centrarme en sanar. 2 semanas después de mi cirugía, en contra de la fuerte recomendación del Dr. Patel pero con su renuente aprobación, abordé un tren hacia Boston. La condición de mi abuelo se había estabilizado un poco, aunque el pronóstico seguía siendo malo. Estaba decidida a verlo una última vez, a agradecerle en persona por ser el único miembro de la familia que siempre había visto mi valía. Olivia había insistido en acompañarme, tomando días de vacaciones adicionales para servir como lo que ella llamaba mi guardaespaldas médico. Jennifer me había proporcionado instrucciones detalladas para manejar mi medicación, reconocer señales de advertencia y manejar posibles complicaciones durante el viaje. Mis colegas del trabajo habían organizado un servicio de entrega de comidas para cuando regresara a Chicago, y Martín del hospital me había ofrecido su casa de campo frente al lago para mi periodo de recuperación una vez que tuviera autorización para viajes más largos. La efusión de apoyo de prácticamente extraños contrastaba fuertemente con los intentos tardíos y torpes de reconciliación de mi familia. Mi padre había llamado a diario desde nuestra confrontación, sus conversaciones rígidas y formales, preguntando por mi salud pero sin abordar nunca los problemas más profundos entre nosotros. Mi madre había enviado flores a mi habitación de hospital con una tarjeta firmada con amor, mamá y papá, pero sin mensaje personal. Vanessa había eliminado la publicación de Familia sin drama de las redes sociales y la había reemplazado con un genérico, pensando en ti, etiquetándome. Nada de eso se sentía genuino. Nada de eso reconocía los años de negligencia emocional que habían culminado en que yo enfrentara una cirugía cerebral sola. Pero no iba a Boston por ellos. Iba por el abuelo Howard. El viaje en tren fue agotador. Cada bache y vibración enviaba dolor a través de mi cráneo aún en proceso de curación. Para cuando llegamos a la estación sur de Boston, estaba pálida y temblando, apoyándome pesadamente en Olivia. Primero vamos a un hotel, insistió. Necesitas descansar antes de enfrentarlos. No discutí. El viaje de 4 horas en tren había agotado la poca energía que había acumulado durante mi estancia en el hospital. Nos registramos en un hotel cerca del hospital donde mi abuelo estaba siendo tratado, y me derrumbé en la cama, quedándome dormida casi al instante. A la mañana siguiente, sintiéndome algo recuperada, tomamos un taxi hacia el Hospital General de Massachusetts. Deliberadamente no había informado a mi familia de mi llegada, queriendo ver a mi abuelo sin su presencia agobiante si era posible. La suerte estuvo de mi lado.
Cuando llegamos a su habitación, estaba vacía de visitantes, aunque la colección de chaquetas y tazas de café sugería que mis padres y mi hermana acababan de salir, probablemente para desayunar en la cafetería. El abuelo Howard estaba despierto, mirando por la ventana el horizonte de Boston. Se giró cuando entré, su rostro iluminándose con sorpresa y alegría. Chica, dijo, su habla aún arrastrada pero más fuerte que durante nuestra videollamada. ¿Viniste? Por supuesto que vine, dije, acercándome a su cama e inclinándome con cuidado para besar su mejilla. Ni los caballos salvajes podrían haberme mantenido alejada. Su mirada recorrió mi apariencia, la incisión en curación parcialmente visible bajo mi gorro de punto suelto, la pérdida de peso de mi estancia en el hospital, la palidez persistente. No deberías haber viajado. Demasiado pronto después de la cirugía. Mira quién habla, bromeé suavemente, señalando su propia cama de hospital. Además, tenía que agradecerte en persona por la casa del lago. Pero más importante, por ser siempre la única persona en esta familia que realmente me vio. Alcanzó mi mano, su agarre más frágil de lo que recordaba, pero aún cálido y tranquilizador. Siempre he estado orgulloso de ti, K. De tu fuerza, tu independencia, tu corazón. Contuve las lágrimas. Lo aprendí de ti. ¿Hablaste con ellos?, preguntó. ¿Tus padres, Vanessa? Les dije cómo me sentía, confirmé. Pero no creo que realmente me escucharan. O si lo hicieron, no saben cómo arreglarlo. Quizás algunas cosas no se pueden arreglar. Él negó ligeramente con la cabeza. La familia es complicada. La gente comete errores, grandes errores. Eso no significa que no te quieran. El amor debería ser más que una obligación, dije. Más que una palabra. Debería, estuvo de acuerdo. Pero a veces la gente no sabe cómo demostrarlo bien. Eso no significa que no esté ahí. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y mis padres y Vanessa entraron, llevando tazas de café y bolsas de papel de la cafetería. Se quedaron helados al verme sentada junto a la cama del abuelo Howard. Jadeó mi madre. ¿Qué haces aquí? No deberías estar viajando. Hola a ti también, mamá, dije secamente. Estoy bien, gracias por preguntar. Mi padre se recuperó primero, dejando su café y acercándose con cautela, como si pudiera salir corriendo. No sabíamos que venías. Deberías habérnoslo dicho. Te habríamos recogido en la estación. Me las arreglé, dije, señalando a Olivia, que estaba de pie en silencio en un rincón. Esta es mi amiga, Olivia. Me ha estado cuidando desde la cirugía. Un silencio incómodo cayó mientras el subtexto de mis palabras se registraba, desde la cirugía para la que no estuvisteis. Vanessa rompió la tensión, avanzando con una alegría forzada. ¿Te ves bien? Quiero decir, considerando. Bueno, ya sabes. Cirugía cerebral, le facilité. Puedes decirlo, Vanessa. No es contagioso. Mi abuelo se rió débilmente. Todavía tienes esa lengua afilada. Bien. La vas a necesitar. Miró fijamente a mi familia. Todos vosotros, sentaos. Es hora de decir algunas verdades. Nadie discutía con el abuelo Howard, ni siquiera ahora. Mis padres se sentaron torpemente en las sillas de vinilo para visitantes mientras Vanessa se apoyaba en el alféizar de la ventana. Olivia se escabulló discretamente, murmurando algo sobre buscar café. He estado observando este drama familiar durante demasiados años, comenzó mi abuelo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Me mantuve callado porque no es mi lugar interferir. Pero me estoy muriendo, así que al diablo con la cortesía. Papá, no te estás muriendo, protestó débilmente mi padre. Cállate, Franklin, replicó el abuelo Howard. Tengo 83 años y un derrame cerebral masivo. Me estoy muriendo. La pregunta es si esta familia muere conmigo. Fijó en mi padre una mirada severa. Tú y Diane le fallasteis acá. No una vez. Repetidamente, durante años. Mi padre abrió la boca para objetar, pero el abuelo Howard levantó una mano temblorosa. Déjame terminar. Le disteis a Vanessa todo. Atención,
elogios, prioridad. No dejasteis nada para vuestra hija menor excepto estándares imposibles y una comparación constante. El rostro de mi madre se sonrojó. Eso no es verdad. Queremos a nuestras dos hijas por igual. El amor no es igual si no es equitativo, replicó mi abuelo. Nunca visteis acá por sí misma. Solo visteis cómo se comparaba con su hermana. La hicisteis invisible en su propia familia. Las lágrimas brotaron en mis ojos al escuchar a alguien finalmente articular lo que había sentido toda mi vida. Invisible. No vista. Una perpetua decepción por comparación. Y tú, el abuelo Howard se volvió hacia Vanessa. Lo aceptaste. Lo disfrutaste. Trato especial, la niña dorada. Nunca defendiste a tu hermana, nunca compartiste el protagonismo. La perfecta compostura de Vanessa se resquebrajó. Eso no es justo. No es mi culpa si Ka siempre se sintió eclipsada. No puedo evitar tener éxito. No, dije en voz baja. Pero podrías haber ayudado no restregándomelo en la cara, no etiquetándome en tus fotos familiares perfectas mientras yo yacía en una cama de hospital. Eso fue una elección, Vanessa. No sabía que te iban a operar, protestó. Sabías que estaba hospitalizada, respondí. El hospital llamó, y en lugar de coger el teléfono para ver cómo estaba, os llevasteis a nuestros padres a Six Flags y publicasteis sobre lo mucho mejor que es el tiempo en familia sin mi drama. Vanessa al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. No debería haber publicado eso. Fue desconsiderado. Fue cruel, corregí. Pero no fue nuevo. Fue solo lo último en una vida de momentos en los que esta familia dejó claro que yo era, en el mejor de los casos, una idea de última hora, y en el peor, una molestia. Mi padre se levantó bruscamente, paseando por la pequeña habitación. Esto no es justo. Cometimos un error. Deberíamos haberte visitado en el hospital, sí. Pero actuar como si hubiéramos sido unos padres terribles toda tu vida. Siéntate, Franklin, ordenó el abuelo Howard. Y escucha, por una vez en tu vida. Mi padre volvió a su silla, con aspecto rebelde. Ka, dijo mi abuelo amablemente. Tu turno. Di lo que necesitas decir. Todo. Respiré hondo, reuniendo el coraje que él tan claramente creía que yo poseía. Pasé toda mi infancia tratando de que me vierais, comencé, mirando directamente a mis padres. Tratando de ganar la atención y la aprobación que le dabais a Vanessa tan libremente. Saqué buenas notas, gané premios, hice todo bien, y nunca fue suficiente. Nunca tan bueno como Vanessa. Estábamos orgullosos de ti, insistió mi madre. ¿Lo estabais? Porque nunca lo dijisteis. No sin añadir, pero Vanessa lo hizo mejor, si tan solo te esforzaras un poco más. Las palabras brotaron ahora, años de dolor reprimido encontrando voz. ¿Sabéis por qué me mudé a Chicago? No por el trabajo. Para escapar. Para descubrir quién podía ser sin ser constantemente medida contra Vanessa y encontrada deficiente. Nunca quisimos hacerte sentir así, dijo mi padre, su voz más baja ahora. La intención no cambia el impacto, respondí. Y el impacto fue que enfrenté una cirugía cerebral completamente sola porque no creía que a mi propia familia le importara lo suficiente como para estar allí. Eso no es poca cosa, papá. Es el resultado de años de sentirme poco importante para las personas que deberían valorarme más. El silencio cayó después de mis palabras, pesado con emociones no expresadas. Mi abuelo alcanzó mi mano de nuevo, apretándola para animarme. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Vanessa. ¿En qué nos deja esto? Eso depende, dije. No necesito grandes gestos ni disculpas dramáticas. Necesito un cambio. Un cambio real. Necesito ser vista y valorada por quien soy, no por quien deseáis que fuera o como me comparo con Vanessa. Necesito que mis logros sean reconocidos sin comparación. Necesito ser una prioridad a veces, no una idea de última hora. Podemos hacer eso, dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Queremos hacerlo mejor, Ka. Te queremos. Quizás sí, reconocí. Pero el amor sin respeto, sin esfuerzo, sin estar presente cuando importa.
Eso ya no es suficiente. El monitor de mi abuelo pitó, y cerró los ojos brevemente, la conversación emocional pasándole factura a su frágil salud. Creo que es suficiente por hoy, dije, levantándome con cuidado. El abuelo necesita descansar, y yo también. Olivia y yo nos quedamos en el Hampton del centro. Volveré mañana. Mientras me giraba para irme, mi padre habló, su voz inusualmente humilde. ¿Nos darás una oportunidad, K? Para demostrar que podemos cambiar, para ser la familia que mereces. Me detuve en la puerta. No hago promesas. Pero tampoco voy a seguir huyendo. Eso es un comienzo. 6 meses después, estaba de pie en el muelle de Crystal Lake, viendo la puesta de sol pintar el agua en tonos dorados y carmesí. Mi recuperación había sido lenta pero constante, con contratiempos ocasionales pero un progreso general que impresionó a mi equipo médico. La cabaña, ahora legalmente mía tras el fallecimiento pacífico del abuelo Howard, 3 semanas después de nuestra conversación en el hospital, se había convertido en mi santuario durante la convalecencia. La relación con mi familia seguía siendo complicada. Había habido visitas incómodas, conversaciones difíciles, momentos de progreso seguidos de frustrantes retrocesos a viejos patrones. Mis padres estaban intentando, a su manera imperfecta, entender el daño que habían causado y construir algo nuevo. Vanessa y yo manteníamos una distancia cuidadosa, civilizadas, pero no cercanas, los años de desequilibrio no se superaban fácilmente. Pero el cambio más profundo estaba dentro de mí. Ya no me definía por su aprobación o validación. Ya no cargaba con la necesidad desesperada de demostrar mi valía a personas que no habían sabido verla. Había descubierto mi propia fuerza en la crisis y había construido conexiones que cumplían el verdadero significado de familia. Olivia se había convertido en mi mejor amiga, y las visitas de fin de semana a la cabaña del lago eran una tradición regular. Jennifer y yo intercambiábamos mensajes de texto regularmente y nos reuníamos mensualmente para tomar un café cuando nuestros horarios coincidían. El grupo de apoyo del hospital había evolucionado hasta convertirse en un círculo social muy unido, personas que entendían la lucha y la resiliencia de maneras que mi familia biológica nunca podría. Había creado mi propia definición de familia, una basada en la elección en lugar de la obligación, en estar presente en lugar de en el ADN compartido. La dolorosa lección del abandono en el hospital me había dado, en última instancia, el mayor regalo, la libertad de las cadenas de buscar la aprobación de aquellos incapaces o no dispuestos a darla. Mientras el sol se ocultaba tras la línea de los árboles, proyectando largas sombras sobre el muelle, escuché portazos de coches y voces que se acercaban. Mi familia elegida, llegando para la reunión de fin de semana que ahora organizaba mensualmente. Personas que venían porque querían estar conmigo, no porque sintieran que debían hacerlo. Esa fue la lección más profunda que mi terrible experiencia me había enseñado. La familia no siempre es quien te cría. A veces, es quien aparece cuando te derrumbas, quien se sienta junto a tu cama de hospital, quien te ayuda a sanar de todas las formas que importan. A veces tienes que perder lo que pensabas que necesitabas, para encontrar lo que realmente mereces. ¿Alguna vez has tenido que redefinir lo que significa la familia para ti? Comenta abajo con tu experiencia. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y autodescubrimiento. Compártela con alguien que necesite recordar que, a veces, la familia que elegimos es más sanadora que la familia en la que nacemos. Gracias por escuchar, y recuerda, mereces gente que esté ahí para ti sin que se lo pidas.